Durante un paseo por el centro, la hija de una millonaria señala a una niña de la calle y dice: «Mamá, ella estaba en tu barriga junto conmigo». La revelación despierta recuerdos y pistas que llevan a la madre a descubrir un secreto, oculto desde el parto. Entre mentiras familiares y una red de adopciones irregulares, se enfrenta a la resistencia de su propio marido para mantener separadas a las hermanas. Pero la verdad que sale a la luz promete cambiar para siempre el destino de las dos niñas y sacar a la luz un complot mucho mayor. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. La vida de Gabriela Hernández transcurría con apacible rutina en la próspera colonia Polanco de Ciudad de México. A sus 35 años, dividía sus días entre su trabajo como profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, los quehaceres domésticos y la dicha de criar a su hija Mariana, una pequeña de 6 años con ojos avellana, imaginación, desbordante y una energía contagiosa que iluminaba cada rincón de su hogar. Aquel sábado de octubre, el cielo de la capital mexicana lucía particularmente despejado. Gabriela había decidido llevar a Mariana al centro histórico para visitar el Museo Nacional de Antropología. La pequeña había mostrado fascinación por las culturas precolombinas después de una clase en su escuela, y Gabriela, siempre atenta al desarrollo intelectual de su hija, consideró que era el momento perfecto para alimentar esa curiosidad. Mientras caminaban por las calles empedradas del Zócalo, entre el bullicio de vendedores ambulantes y turistas fascinados, Mariana se detuvo abruptamente. Sus pequeños dedos se crisparon alrededor de la mano de su madre y sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijos en algo al otro lado de la plaza. «Mamá, es ella», exclamó la niña con una mezcla de asombro y certeza que desconcertó a Gabriela. «¿Quién, mi amor?», preguntó confundida, pensando que tal vez había visto a alguna compañera de su colegio privado Liceo Mexicano, donde Mariana cursaba el primer grado. «La niña que estaba conmigo en tu pancita», respondió Mariana con naturalidad, como quien comenta algo obvio. Gabriela sonrió con ternura. Su hija siempre había tenido una imaginación prodigiosa, inventando amigos invisibles y creando historias fantásticas que relataba con asombrosa coherencia. Pero esta vez, al seguir la dirección de aquel dedito que señalaba con insistencia, el corazón de Gabriela dio un vuelco inesperado. Al otro lado de la plaza, sentada en los escalones de un edificio colonial, había una niña de apariencia humilde. Vestía una falda descolorida y una blusa blanca con pequeños bordados tradicionales. Sus pies descalzos y su cabello largo recogido en una trenza simple contrastaban con la pulcritud del vestido de diseñador y las zapatillas relucientes que lucía Mariana. Pero lo que provocó que Gabriela perdiera momentáneamente el aliento fue algo más perturbador. Aquella niña tenía los mismos rasgos que su hija, el mismo óvalo facial, idénticas cejas arqueadas y, sobre todo, una pequeña marca de nacimiento en el párpado izquierdo, exactamente igual a la que Mariana tenía desde que nació. «Es imposible», murmuró Gabriela para sí misma, mientras un escalofrío recorría su espalda. Sin pensarlo, tomó a Mariana de la mano y comenzó a acercarse a la niña. A medida que avanzaban entre la multitud, la pequeña desconocida levantó la mirada. Sus ojos, del mismo tono avellana que los de Mariana, se encontraron con los de ellas. Durante un instante que pareció eterno, las dos niñas se observaron como si contemplaran un espejo viviente. La expresión de la niña de la calle reflejaba una mezcla de reconocimiento y confusión. Cuando estaban a pocos metros, una mujer mayor con rasgos indígenas y mirada cansada apareció junto a la niña. Al ver a Gabriela y Mariana aproximándose con tal determinación, tomó a la pequeña del brazo y se alejó rápidamente, perdiéndose entre los puestos de artesanías que bordeaban la Catedral Metropolitana. «¡Espere!», gritó Gabriela, pero su voz se perdió en el tumulto de la plaza. Mariana tironeó de su mano con una expresión de tristeza que raras veces mostraba. «Se fue, mamá».
Mi hermana se fue. Durante el trayecto de regreso a casa, en el elegante automóvil que su esposo, Raúl Montero, un prominente empresario inmobiliario de la capital, le había regalado en su último aniversario, Gabriela intentó racionalizar lo ocurrido. Seguramente era una coincidencia, se decía. Existía la posibilidad de que aquella niña simplemente tuviera un parecido casual con Mariana. Después de todo, México era un país de mestizaje, donde ciertos rasgos se repetían con frecuencia. Pero la marca en el párpado, esa peculiar pinta que los médicos habían descrito como una rareza genética durante el nacimiento de Mariana. ¿Cómo explicar esa coincidencia? Esa noche, mientras arropaba a su hija, Mariana volvió a mencionar a su hermana de la pancita. «Ella me habla en mis sueños, mamá», dijo la niña con naturalidad. «Me cuenta que vive cerca del mercado con su otra mamá, que es buena, pero muy pobre». Gabriela sintió un nudo en la garganta. «¿Y qué más te dice en tus sueños, mi amor?», preguntó intentando que su voz sonara normal. «Me dice que se llama Lupita, pero ese no es su nombre verdadero». «Su nombre verdadero es el mismo que el mío, pero al revés», respondió Mariana bostezando. «En la pancita jugábamos a las escondidas. Había un lugar especial donde nos escondíamos cuando había ruidos fuertes». La respiración de Gabriela se aceleró. Mariana. Al revés. Ana Hiram. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras recordaba que, durante su embarazo, había considerado llamar a su hija Anaíra, una variación de ese nombre invertido, pero Raúl había insistido en Mariana, el nombre de su abuela paterna. Cuando la niña finalmente se quedó dormida, Gabriela se dirigió a su estudio. Con manos temblorosas sacó del cajón bajo llave los documentos de su embarazo y parto. Hacía años que no los revisaba, pero ahora con una urgencia inexplicable comenzó a examinar cada papel, cada reporte médico. El embarazo había sido complicado. A los 5 meses, los médicos le habían detectado presión arterial elevada y le habían recetado reposo absoluto. Raúl había contratado enfermeras privadas y la había instalado en una suite del Hospital Ángeles, uno de los más exclusivos de Ciudad de México. Los últimos 3 meses del embarazo eran borrosos en su memoria. La habían mantenido sedada para evitar complicaciones. El parto había sido mediante cesárea programada, bajo anestesia general. Gabriela no había presenciado el nacimiento de su hija. Cuando despertó, Raúl estaba a su lado sosteniendo a Mariana, perfectamente envuelta en una manta de seda rosa. «Nuestra princesa perfecta», había dicho él, con una sonrisa que ahora, en retrospectiva, parecía extrañamente tensa. Entre los documentos, Gabriela encontró algo que le llamó la atención. Un reporte de ultrasonido del 5º mes, donde el doctor había escrito una nota a mano: «Confirmar posible embarazo múltiple en próxima visita». Sin embargo, en las consultas posteriores no había ninguna mención al respecto, como si esa posibilidad hubiera sido descartada o deliberadamente ocultada. Al día siguiente, un domingo, Raúl había partido temprano a un viaje de negocios a Monterrey. Gabriela aprovechó su ausencia para llamar a su cuñada, Verónica, la única de la familia Montero con quien tenía una relación cercana. Cuando le contó el extraño encuentro y sus sospechas, Verónica guardó un prolongado silencio al otro lado de la línea. «Deberías hablar con doña Consuela», dijo finalmente. Ella estuvo presente durante todo el parto. Doña Consuela Ramírez era la madre de Raúl, una mujer de 60 años con la reputación de ser la matriarca implacable del imperio inmobiliario Montero. A pesar de que vivía en la misma zona exclusiva de Polanco, a pocas cuadras de distancia, sus visitas a la casa de Gabriela y Raúl eran infrecuentes y siempre tensas. Esa misma tarde, Gabriela dejó a Mariana al cuidado de Rosa, la nana, y condujo hasta la mansión de estilo colonial que doña Consuela habitaba sola desde la muerte de su esposo. Al verla llegar sin aviso previo, la expresión de la mujer mayor se endureció visiblemente. «¿A qué debo el honor de tu visita, Gabriela?», preguntó con una frialdad apenas disimulada mientras la hacía pasar al salón principal,
donde retratos de generaciones de Montero miraban desde las paredes con ojos tan severos como los suyos. «Necesito que me diga la verdad sobre el nacimiento de Mariana», respondió Gabriela, decidida a no dejarse intimidar esta vez. Doña Consuela palideció por un instante antes de recuperar su habitual compostura. Se acomodó en el sillón de terciopelo carmesí, alisando inexistentes arrugas de su impecable vestido de diseñador. «No entiendo a qué te refieres», respondió con voz controlada. «Estuve presente cuando te practicaron la cesárea. Nació una niña hermosa y saludable, nuestra Mariana. ¿Qué verdad podría haber más allá de eso?». Gabriela sostuvo la mirada de su suegra. Por primera vez en 6 años, veía algo nuevo en aquellos ojos oscuros. Miedo. Ayer en el Zócalo, Mariana reconoció a una niña. Dijo que era su hermana, la que estaba con ella en mi vientre. Gabriela hizo una pausa, observando cada reacción en el rostro de doña Consuela. Lo más extraño es que esa niña tenía la misma marca de nacimiento que Mariana, en el mismo párpado izquierdo. Un silencio espeso se instaló entre ambas mujeres. En la distancia, el personal de servicio se movía discretamente, ajeno a la tensión que electrizaba el aire del salón. «Las coincidencias existen, Gabriela», dijo finalmente doña Consuela, levantándose para servirse una copa de jerez. «Esa marca no es tan rara como los médicos te hicieron creer. En mis años como voluntaria en hospitales públicos, he visto marcas similares en varios niños. También encontré un reporte médico que sugiere un posible embarazo múltiple», continuó Gabriela, ignorando la explicación de su suegra. «Y Mariana habla de un escondite en mi vientre donde jugaba con su hermana. Dice cosas que una niña de 6 años no podría inventar». Doña Consuela bebió un sorbo de jerez, su mano ligeramente temblorosa, traicionando su aparente calma. «La imaginación de los niños es prodigiosa. Querida, Mariana siempre ha sido especialmente creativa». Hizo una pausa y luego añadió con un tono más severo. «Te sugiero que no alimentes estas fantasías. No es saludable para la niña ni para ti». Gabriela se levantó, frustrada por la evasiva. «Voy a descubrir qué pasó realmente, doña Consuela, con o sin su ayuda». Al salir de la mansión Montero, Gabriela no regresó inmediatamente a casa. Condujo hasta el Hospital Ángeles, donde había dado a luz. Usando sus contactos como profesora universitaria, consiguió una cita improvisada con el doctor Felipe Orozco, un obstetra que no había atendido su parto, pero que tenía acceso a los archivos históricos del hospital. «Lo que me pide es complicado». «Profesora Hernández», explicó el médico después de escuchar su historia, «los expedientes de partos de hace 6 años están en el archivo general. Además, necesitaría una autorización formal para acceder a su historial médico completo». «Solo necesito saber si tuve gemelas», insistió Gabriela. «Debe haber algún registro, alguna nota en mi expediente». El doctor Orozco ajustó sus gafas visiblemente incómodo. «Mire, no puedo prometerle nada oficial, pero déjeme ver qué puedo averiguar. Le llamaré si encuentro algo relevante». 3 días después, Gabriela recibió una llamada del doctor Orozco. Su voz sonaba tensa cuando le pidió que se reunieran en una cafetería alejada del hospital. Al llegar, encontró al médico en una mesa apartada, con un sobre manila frente a él. «Lo que voy a mostrarle no debería haber salido del hospital», dijo en voz baja. «Pero como médico, creo que usted merece saber la verdad». Dentro del sobre había una copia del registro de nacimientos del día en que Mariana había nacido. El documento mostraba claramente 2 entradas con el apellido Hernández Montero, BBA femenino 2.9 Kilan y BBB femenino 2.7 Kilan, dificultad respiratoria leve. 2 bebés, murmuró Gabriela, sintiendo que el mundo se detenía a su alrededor. «Tuve 2 hijas. Hay más», añadió el doctor Orozco, deslizando otro documento. «Encontré el formulario de traslado del segundo bebé a la unidad neonatal, pero no hay registro de lo que sucedió después. Es como si hubiera desaparecido del sistema.
Gabriela miró fijamente el papel donde una nota manuscrita indicaba «Bebé trasladado por petición familiar». La firma al pie del documento era inconfundible. Consuela Montero. ¿Quién autorizó esto? Yo estaba inconsciente por la anestesia. Según este documento, su esposo y su suegra tomaron la decisión. El médico hizo una pausa. Profesora, debe entender que estamos hablando de uno de los hospitales más prestigiosos del país y de la familia Montero, cuyas donaciones han financiado 3 salas de este hospital. Si deciden impugnar esto, será su palabra contra la de ellos. ¿Y mi otra hija, qué pasó con ella? El doctor negó con la cabeza. El rastro termina con ese traslado, pero hay una enfermera que trabajaba en neonatología en esa época, Mercedes Vargas. Ya no está en el hospital, pero tengo entendido que ahora trabaja en una clínica comunitaria en Iztapalapa. Gabriela pasó los siguientes días en un estado de conmoción. Las noches eran especialmente difíciles. Se despertaba sobresaltada, con la sensación de escuchar el llanto de un bebé que no estaba allí. Durante las comidas observaba a Mariana con nuevos ojos, buscando en ella pistas sobre aquella otra niña que le había sido arrebatada. Raúl regresó de Monterrey, pero apenas notó el cambio en su esposa, absorto como estaba en sus nuevos proyectos inmobiliarios. Su relación, que llevaba años enfriándose, parecía ahora un mero trámite social, una fachada perfecta para las revistas de sociedad que ocasionalmente los presentaban como la pareja modelo del empresariado mexicano. Una tarde, mientras Raúl asistía a una reunión y Mariana estaba en su clase de ballet, Gabriela condujo hasta Iztapalapa, uno de los barrios más populares y conflictivos de la capital. La clínica comunitaria donde supuestamente trabajaba Mercedes Vargas era un edificio modesto, pintado de un verde desvaído, con carteles informativos sobre vacunación y cuidado prenatal. La enfermera resultó ser una mujer de unos 50 años, con ojos amables y una actitud maternal que contrastaba con el ambiente austero de la clínica. Cuando Gabriela mencionó el Hospital Ángeles y el nacimiento de sus hijas, Mercedes la miró con una mezcla de reconocimiento y cautela. Sabía que algún día vendría, dijo en voz baja, cerrando la puerta de la pequeña oficina donde habían entrado. La he esperado durante 6 años. Usted sabía que me quitaron a mi hija. La voz de Gabriela temblaba. Mercedes asintió lentamente. Yo estaba de guardia cuando llegaron los 2 bebés a neonatología. La segunda niña tenía una leve dificultad para respirar, nada grave, algo común en gemelas, pero entonces llegó doña Consuela con un médico privado. Hizo una pausa, como sopesando sus palabras. Dijo que usted no podía hacerse cargo de 2 bebés debido a su estado de salud, que ya habían hablado con una familia de confianza que cuidaría de la segunda niña. ¿Y nadie cuestionó eso? ¿Nadie preguntó mi opinión? Gabriela sentía que la indignación y el dolor se mezclaban en su pecho. Su esposo firmó todos los documentos. Legalmente parecía estar en orden. Mercedes desvió la mirada. Pero siempre supe que algo no estaba bien. Cuando intenté preguntar, me trasladaron a otro departamento y eventualmente dejé el hospital. Hay cosas que el dinero puede comprar en esta ciudad, incluso el silencio. ¿Sabe qué pasó con mi hija? ¿Quién se la llevó? La enfermera dudó un momento. No estuve presente cuando se la llevaron, pero escuché que la niña fue entregada a una mujer indígena, una viuda que trabajaba como limpiadora en uno de los hoteles de la cadena Montero. Creo que se llamaba Xochitl Flores. El nombre resonó en la mente de Gabriela. Xochitl, flor en náhuatl, ¿sería esa la mujer que había visto con la niña en el Zócalo? ¿Tiene alguna idea de dónde podría encontrarla? El barrio de Tepito, quizás. Recuerdo que alguien mencionó que vivía cerca del mercado. Mercedes tomó un papel y escribió algo. Esta es la dirección de una parroquia en Tepito. El padre Miguel conoce a casi todas las familias de la zona. Si alguien puede ayudarla, a encontrar a Xochitl, es él. Al salir de la clínica, Gabriela sintió que su vida había tomado un rumbo irreversible. Ya no era solo una sospecha o un presentimiento. Ahora tenía pruebas concretas de que en algún lugar de la vasta Ciudad de México
crecía su otra hija, ajena a su verdadera identidad, separada de la gemela con la que había compartido su primer hogar. Esa noche, mientras arropaba a Mariana, la niña volvió a mencionar a su hermana. «Hoy soñé con ella otra vez, mamá», dijo con voz somnolienta. Estaba en un mercado grande, con muchos colores y música. Me dijo que pronto nos encontraríamos de nuevo para siempre. Gabriela besó la frente de su hija conteniendo las lágrimas. «¿Te gustaría eso, mi amor? ¿Tener una hermana gemela?» Mariana sonrió, sus ojos cerrándose lentamente. «Ya la tengo, mamá. Solo tenemos que traerla a casa». Al día siguiente, Gabriela se preparó para la confrontación que sabía inevitable. Esperó a que Raúl regresara de la oficina y después de asegurarse que Mariana estaba dormida, le pidió que la acompañara al estudio. «Tenemos que hablar sobre el día que nació Mariana», dijo con una calma que no sentía. «O mejor, ha dicho sobre el día que nacieron nuestras hijas». Raúl la miró con una expresión indescifrable. Por un instante, pareció genuinamente confundido. Luego su rostro se endureció con la misma expresión fría y calculadora que utilizaba en sus negociaciones más difíciles. «No sé de qué estás hablando, Gabriela», respondió, sirviéndose un whisky del elegante bar del estudio. «Tuvimos una hija, Mariana, una hermosa y perfecta heredera para la familia Montero. ¿De dónde sacas que hubo otra?» «Tengo los registros del hospital, Raúl». Gabriela extendió los documentos sobre el escritorio de caoba. 2 bebés, 2 niñas, y tengo el testimonio de una enfermera que estuvo ahí. Ya no puedes seguir mintiendo». Raúl examinó los papeles con aparente indiferencia, pero un tic nervioso en su mandíbula traicionaba su inquietud. «Papeles robados». «Y el testimonio de una enfermera cualquiera», dijo finalmente empujando los documentos hacia ella. «Nada que pueda sostenerse legalmente. ¿Y para qué remover esto ahora, Gabriela? Han pasado 6 años. Tenemos una vida perfecta. Una hija perfecta. ¿Perfecta para quién?». La voz de Gabriela tembló de indignación. «Para tu imagen pública. Para el apellido Montero. Vi a la otra niña, Raúl». Mariana la reconoció instantáneamente. «Tienen la misma marca de nacimiento». El rostro de Raúl se transformó. La fachada de confusión desapareció, dando paso a una expresión calculadora que Gabriela conocía bien de sus negociaciones empresariales. «Fue decisión de mi madre», admitió finalmente. «La segunda niña nació con problemas respiratorios. Los médicos no estaban seguros de su pronóstico. Mi madre consideró que sería demasiado para ti enfrentar la posibilidad de perder a una hija mientras cuidabas de la otra. Y decidieron por mí. ¿Sin consultarme?». Gabriela sentía que la ira crecía en su interior. «Era mi hija, Raúl. Mi hija. Era lo mejor para todos». Raúl apuró su whisky. La niña recibió atención médica. Se recuperó. Fue entregada a una buena mujer que no podía tener hijos y que la ha criado con amor. Fin de la historia. «No, Raúl, esto no ha terminado». Gabriela se levantó enfrentándolo. «Voy a encontrarla. Voy a traerla de vuelta con su familia». «¿Y luego qué?». La voz de Raúl se volvió cortante. «¿Vas a convertir a la heredera de los Montero en hermana de una niña de la calle? ¿Has pensado en lo que eso significaría para Mariana? Para su futuro». Significaría tener a su hermana de vuelta, su gemela, la niña que, según ella misma, la acompaña en sus sueños. Raúl negó con la cabeza, una sonrisa despectiva dibujándose en sus labios. «No seas ingenua, Gabriela. No puedes mezclar 2 mundos tan distintos. Piensa en nuestra posición social, en nuestros compromisos. No puedes simplemente traer a una niña de los barrios bajos y pretender que encaje en nuestro círculo. Entonces, quizás ya no pertenezco a ese círculo», respondió Gabriela con una determinación que sorprendió a ambos. La discusión terminó sin resolución. Esa noche durmieron en habitaciones separadas, aunque esto apenas representaba un cambio en su rutina. Durante los días siguientes, Gabriela intensificó su búsqueda. Siguiendo la pista proporcionada por Mercedes, condujo hasta Tepito, el legendario barrio comercial conocido
tanto por su vibrante mercado como por sus desafiantes condiciones sociales. La parroquia de San Francisco de Asís era un remanso de paz en medio del bullicio. El padre Miguel, un hombre de unos 60 años con cabello cano y una amable sonrisa enmarcada por profundas arrugas, escuchó atentamente la historia de Gabriela. «Conozco a Xochitl Flores», confirmó el sacerdote. «Es una mujer extraordinaria, viuda joven, trabajadora incansable y con un corazón enorme. La niña se llama Citlali, aunque todos la conocen como Lali. Efectivamente, tiene 6 años y asiste a la escuela comunitaria que mantenemos aquí en la parroquia». «¿Sabe dónde puedo encontrarlas?», preguntó Gabriela, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Xochitl vende artesanías en el mercado durante el día. Por las tardes pueden estar en casa o aquí en la parroquia, donde Lali asiste a clases de refuerzo». El padre Miguel hizo una pausa. «Pero debo advertirle, profesora Hernández, que proceda con delicadeza. Xochitl ha criado a esa niña como propia desde recién nacida. Para ellas, son madre e hija en todos los sentidos». Gabriela asintió, comprendiendo la complejidad de la situación. «No quiero destruir lo que han construido. Solo quiero conocer a mi hija y entender qué pasó realmente». El padre Miguel la miró con comprensión. «Las dos vendrán mañana por la tarde. Lali tiene clase de matemáticas a las 4. Si quiere esperar en mi oficina, puedo presentarlas, de manera que no resulte abrumador». Al día siguiente, Gabriela llegó a la parroquia 1 hora antes de lo acordado. Había dejado a Mariana con Rosa, diciéndole que tenía una reunión importante en la universidad. Mientras esperaba en la pequeña oficina del padre Miguel, sus pensamientos oscilaban entre la ansiedad y la esperanza. ¿Cómo reaccionaría ante su hija perdida? ¿Cómo explicaría todo esto a Mariana? ¿Y qué haría Raúl cuando descubriera sus intenciones? A las 4 en punto, escuchó voces infantiles en el pasillo. Niños llegando a sus clases de la tarde. Minutos después, un suave golpe en la puerta anunció la llegada del padre Miguel. Junto a él venían 2 figuras. Una mujer menuda de unos 40 años, con rasgos indígenas y ojos profundos que reflejaban una mezcla de dignidad y recelo, y una niña que hizo que el corazón de Gabriela se detuviera por un instante. Era ella, la misma niña del Zócalo. Los mismos ojos avellana de Mariana, la misma forma del rostro, idéntica marca en el párpado izquierdo. Vestía un uniforme escolar sencillo pero pulcro y llevaba su largo cabello negro recogido en 2 trenzas. Al ver a Gabriela, la niña ladeó ligeramente la cabeza con una expresión de curiosidad que resultaba dolorosamente familiar. «Xochitl Lali, esta es la profesora Gabriela Hernández de la UNAM», presentó el padre Miguel. «Ella está interesada en conocerlas». La mirada de Xochitl se endureció instantáneamente, como si hubiera detectado una amenaza. «¿Por qué una profesora universitaria querría conocernos a nosotras?», preguntó con recelo. Gabriela respiró profundamente, buscando las palabras adecuadas. «Porque creo que Lali es mi hija», dijo finalmente con voz quebrada. «Mi hija biológica, separada de mí al nacer, sin mi consentimiento ni conocimiento». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. La expresión de Xochitl pasó del recelo a la alarma y luego a una mezcla de miedo y resignación, como si hubiera esperado este momento durante años. «Lali, ve con la maestra Josefina», dijo Xochitl a la niña sin apartar los ojos de Gabriela. «Tu clase está por comenzar». «Pero mamá», protestó la pequeña. «Ahora, Citlali», insistió Xochitl usando su nombre completo, señal de que no admitiría discusión. La niña obedeció, no sin antes lanzar una última mirada intrigada hacia Gabriela. Cuando la puerta se cerró, tras ella, Xochitl se desplomó en una silla. «Lo sabía», murmuró. «Sabía que algún día vendrían por ella». El padre Miguel, percibiendo la tensión, ofreció discretamente retirarse, pero ambas mujeres le pidieron que se quedara como testigo y mediador. Durante la siguiente hora, las 2 madres compartieron sus versiones de la historia. Xochitl explicó cómo, trabajando como limpiadora en el Hotel Montero,
había conocido a doña Consuela, quien se había mostrado interesada en su situación como viuda sin hijos. Un día, la matriarca le ofreció la posibilidad de adoptar a una recién nacida que necesitaba un hogar. Me dijeron que la madre había fallecido y que el padre no podía hacerse cargo de ella, explicó Xochitl. Me aseguraron que todos los papeles estaban en orden, aunque nunca me dieron documentos oficiales de adopción, solo un certificado de nacimiento donde yo figuraba como madre biológica. Un certificado falsificado, añadió Gabriela con amargura. Quizás, pero para mí ella es mi hija. Los ojos de Xochitl se llenaron de lágrimas. La he criado sola, con lo poco que tengo. He pasado noches sin dormir cuando enfermaba. He trabajado turnos dobles para pagar sus útiles escolares. Le he enseñado las tradiciones de mi pueblo. La amo como solo una madre puede amar. Gabriela sintió que se le encogía el corazón. No, había esperado encontrarse con una mujer así, con una madre que había dado tanto por su hija. No quiero quitártela, Xochitl, dijo finalmente. Solo quiero ser parte de su vida y quiero que conozca a su hermana gemela. ¿Tiene una hermana?, preguntó Xochitl sorprendida. Sí, Mariana, son idénticas, excepto por la vida que les ha tocado vivir. Durante los días siguientes, Gabriela y Xochitl establecieron una frágil confianza. Acordaron un encuentro entre las niñas en un parque neutral bajo la supervisión de ambas. Cuando llegó el día, Gabriela llevó a Mariana al Parque México en la colonia Condesa. Le había contado una versión simplificada de la verdad, que tenía una hermana gemela que había sido criada por otra familia y que hoy por fin se conocerían. ¿Ves? Te dije que era real. Fue lo primero que dijo Mariana cuando vio a Lali acercarse de la mano de Xochitl, mi hermana de la pancita. Las niñas se estudiaron mutuamente con asombro, tocándose el rostro, comparando sus marcas de nacimiento, riéndose de su parecido. Para sorpresa de ambas madres, no hubo extrañeza ni incomodidad. Era como si se hubieran conocido toda la vida. Juguemos a las escondidas, propuso Lali después de unos minutos, como hacíamos antes. Sí, como en nuestro escondite especial, asintió Mariana con entusiasmo. Mientras las niñas corrían entre los árboles, Gabriela y Xochitl las observaban, conmovidas por la naturalidad de su reencuentro. Son una misma alma en dos cuerpos, murmuró Xochitl, como enseñan nuestras tradiciones antiguas. Al regresar a casa esa noche, Mariana no paraba de hablar sobre su hermana, sobre cómo compartían los mismos gustos, las mismas manías, incluso terminaban las frases de la otra. Raúl, que había llegado tarde de la oficina, escuchaba el entusiasmo de su hija con una expresión cada vez más sombría. Cuando Mariana finalmente se fue a dormir, Raúl enfrentó a Gabriela en el estudio. ¿Qué crees que estás haciendo? Su voz era peligrosamente baja. ¿Tienes idea del daño que puedes causar? El daño ya está hecho, Raúl, respondió Gabriela. Ustedes separaron a dos hermanas que estaban destinadas a crecer juntas. Ahora estoy reparando ese error. ¿Y cuál es tu brillante plan?, preguntó con sarcasmo. ¿Traer a esa niña y a su madre adoptiva a vivir aquí? ¿Convertir nuestra vida en un circo para que todo Polanco se entere? Si es necesario, sí. La determinación en la voz de Gabriela no dejaba lugar a dudas. No voy a separarlas de nuevo. Y si eso significa replantearnos nuestra vida, nuestra relación, incluso nuestro matrimonio, que así sea. El rostro de Raúl se transformó en una máscara de furia controlada. Te recuerdo que estás casada con uno de los hombres más poderosos de México. No me desafíes, Gabriela, tengo recursos que ni siquiera imaginas. ¿Es una amenaza? Tómalo como una advertencia, respondió él dirigiéndose a la puerta. No permitiré que destruyas lo que he construido por un capricho sentimental. Esa noche, mientras observaba a Mariana dormir plácidamente, Gabriela tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Sabía que enfrentaría la oposición no solo de Raúl, sino de todo el clan Montero. Pero también sabía que no podría vivir consigo misma si no luchaba por reunir a su familia fragmentada. La mañana siguiente, Gabriela despertó con una claridad que no había sentido en años.
Mientras preparaba el desayuno para Mariana, su mente trabajaba en un plan. Necesitaría aliados, recursos y, sobre todo, valentía para enfrentar lo que vendría. «Mamá, ¿cuándo volveremos a ver a Lali?», preguntó Mariana mientras mordisqueaba. «Una tostada con mermelada». «Pronto, mi amor», respondió Gabriela acariciando su cabello. De hecho, estaba pensando que tal vez podrían pasar más tiempo juntas. Quizás vivir en la misma casa. Los ojos de Mariana se iluminaron. ¿De verdad? ¿Lali y su mamá vendrían a vivir con nosotros? ¿O quizás nosotras podríamos mudarnos a otro lugar donde todos tuviéramos espacio?, sugirió Gabriela, probando el terreno. Para su sorpresa, Mariana no pareció perturbada por la idea de dejar su lujosa casa. ¿Papá también vendría?, preguntó con naturalidad. Gabriela vaciló. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que su padre podría no formar parte de ese nuevo arreglo familiar? Eso dependería de muchas cosas, cariño. Los adultos a veces necesitamos tiempo para adaptarnos a los cambios. Después de dejar a Mariana en la escuela, Gabriela se reunió con su cuñada Verónica en una cafetería discreta en la colonia Roma. A diferencia del resto de la familia Montero, Verónica siempre había mantenido una distancia crítica del imperio familiar. Casada con un académico y dedicada a causas sociales, representaba la oveja negra del clan. «Lo que me cuentas es horrible, pero no me sorprende», dijo Verónica después de escuchar toda la historia. «Mi madre siempre ha considerado que el fin justifica los medios cuando se trata de proteger el apellido Montero. Y Raúl, bueno, sabemos que es su hijo en más de un sentido. Necesito tu ayuda, Vero». Gabriela tomó las manos de su cuñada. «Quiero traer a Lali y a Xochitl a nuestras vidas, pero Raúl se opone rotundamente. Temo lo que pueda hacer». Verónica asintió gravemente. «Mi hermano puede ser implacable cuando se siente amenazado. Y temo que esto lo perciba como una amenaza existencial, no solo a su imagen pública, sino a toda la narrativa que ha construido sobre su vida perfecta. ¿Qué debo hacer? Primero, proteger tus recursos. Abre cuentas bancarias a tu nombre que Raúl no pueda tocar. Asegura documentos importantes, incluidos los que has conseguido sobre el nacimiento de las gemelas». Verónica hizo una pausa. «Y busca ayuda. Legal, pero no cualquier abogado. Necesitas a alguien que no tenga miedo de enfrentarse al poder de los Montero». «¿Conoces a alguien así?». «De hecho, sí. Patricia Durán. Trabaja principalmente con casos de derechos humanos y adopciones irregulares. Es incorruptible y tiene contactos en los medios». Esa misma tarde, Gabriela visitó el despacho de Patricia Durán en un edificio antiguo del centro histórico. La abogada, una mujer de unos 50 años con penetrantes ojos negros y una actitud directa, escuchó atentamente su caso. «Es más común de lo que cree», comentó cuando Gabriela terminó su relato. En los años 90 y principios de los 2000 existían redes de adopción irregular que operaban en hospitales privados. Familias adineradas que solucionaban problemas para otras familias adineradas. ¿Tengo posibilidades de obtener el reconocimiento legal de Lali como mi hija? Legalmente sí. El certificado falso de nacimiento no resistiría una prueba de ADN. Pero debe entender que esto no será solo una batalla legal, sino mediática y social. Patricia se inclinó hacia adelante. Los Montero moverán todas sus influencias. Intentarán desacreditarla, cuestionarán su estabilidad mental. Incluso podrían tratar de quitarle la custodia de Mariana. Gabriela sintió un escalofrío. ¿Qué me recomienda? Documentar todo. Cada conversación, cada amenaza, cada intento de intimidación, y construir una red de apoyo sólida. Patricia tomó una tarjeta y escribió algo en el reverso. Este es el contacto de Eduardo Méndez, periodista de investigación. Si las cosas se ponen feas, tener a la prensa de tu lado puede ser tu mejor protección. Mientras tanto, los encuentros entre Mariana y Lali continuaban, cada vez más frecuentes. Las niñas habían desarrollado un vínculo instantáneo que desconcertaba y emocionaba a ambas madres. Compartían juegos, secretos y, sobre todo,
esa comunicación especial que parecía trascender las palabras. A veces sé lo que Lali está pensando antes de que lo diga, comentó Mariana una tarde, mientras regresaban de un día en el parque. Y ella también sabe lo que yo pienso. Es como si tuviéramos un idioma secreto. Xochitl, por su parte, había comenzado a aceptar gradualmente la presencia de Gabriela en la vida de Lali. Aunque mantenía un comprensible recelo, veía cómo su hija florecía al conocer a su hermana y, de alguna manera, al completar una parte de su historia. Siempre supe que era especial, confesó Xochitl a Gabriela durante uno de sus encuentros. Desde bebé, a veces se quedaba mirando a la nada y sonreía, como si viera a alguien. Ahora entiendo que tal vez estaba conectada con Mariana, incluso a la distancia. La tensión en casa de los Montero, sin embargo, crecía día a día. Raúl, al principio sarcástico y amenazante, ahora se había encerrado en un silencio gélido. Apenas hablaba con Gabriela y cuando lo hacía era únicamente para cuestiones prácticas. Con Mariana mantenía la fachada del padre amoroso, pero Gabriela podía ver la tensión en sus gestos, la frialdad calculadora en sus ojos, cuando la niña mencionaba a su hermana. Una noche, mientras cenaban en un silencio incómodo, Mariana soltó una pregunta que llevaba días rondando su cabeza. «Papá, ¿por qué nunca quieres conocer a Lali? Es mi hermana. Se parece mucho». Raúl se tensó visiblemente. Dejó los cubiertos sobre el plato y miró a su hija con una sonrisa forzada. «Las cosas son complicadas, princesa. Los adultos tomamos decisiones difíciles a veces. Pero no es justo», insistió Mariana. «Lali también es tu hija, como yo. Deberías quererla igual». La expresión de Raúl se ensombreció. «Hay realidades que no entiendes ahora, Mariana. Cuando sea mayor entenderé por qué abandonaste a mi hermana». La inocencia brutal de la pregunta cayó como una bomba en la mesa. Raúl se levantó abruptamente. «Suficiente. Ve a tu habitación, Mariana». «Pero, papá, ahora». El grito hizo que la niña se encogiera asustada. Nunca había visto a su padre perder el control de esa manera. Con lágrimas en los ojos, Mariana salió corriendo. Gabriela se levantó para seguirla, pero Raúl la detuvo, sujetándola del brazo con fuerza. «Esto es tu culpa», siseó. «Estás llenando su cabeza de ideas, poniéndola en contra mía». «Suéltame, Raúl». Gabriela mantuvo la voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. «La única culpa aquí es de quienes separaron a dos hermanas y mintieron durante 6 años». Esa noche, después de consolar a Mariana y asegurarse de que se durmiera, Gabriela tomó una decisión. Llamó a Xochitl y le propuso lo que había estado considerando durante días: mudarse juntas a un departamento que había encontrado en la colonia Condesa, un punto medio entre sus mundos. «No podemos seguir así, Xochitl», explicó. «Raúl está cada vez más hostil. Temo lo que pueda hacer». «¿Estás segura, Gabriela?». La voz de Xochitl sonaba preocupada. «Estarías dejando atrás toda tu vida, tu casa, tu seguridad económica». «Mi vida está con mis hijas, ambas, y sé que para ti tampoco ha sido fácil. El departamento es amplio, cada familia tendría su espacio, pero las niñas podrían estar juntas». Xochitl guardó silencio unos momentos. «Tendría que dejar mi trabajo en el mercado», dijo finalmente. «Podríamos encontrar alternativas. Tal vez algo relacionado con tus artesanías, pero en una zona más céntrica, con mejor clientela». La conversación terminó con un acuerdo tentativo. Establecerían un plan paso a paso. Primero asegurar el departamento, luego organizar la mudanza de forma discreta. Finalmente, informar a Raúl solo cuando todo estuviera en marcha. Lo que Gabriela no sabía era que Raúl ya había comenzado su contraofensiva. Esa misma noche, mientras ella hablaba con Xochitl, él mantenía una reunión con su abogado personal y con un investigador privado. En su estudio, rodeado de los símbolos de su poder, diplomas, fotos con políticos, premios empresariales, Raúl Montero trazaba su estrategia. «Quiero todo lo que puedan encontrar sobre esta mujer, Xochitl Flores», ordenó, deslizando una foto tomada a distancia.
Cualquier cosa que podamos usar, deudas, problemas legales, antecedentes familiares, y quiero un informe detallado de las condiciones en las que vive la niña. Busquen cualquier indicio de negligencia o incapacidad para ejercer la maternidad adecuadamente. El investigador, un ex policía con conexiones en diversos niveles del gobierno, asintió sin inmutarse. ¿Y respecto a su esposa?, preguntó el abogado, un hombre de expresión astuta que llevaba años manejando los asuntos más delicados de la familia Montero. Gabriela está fuera de control, respondió Raúl sirviéndose otro whisky. Ha desarrollado una obsesión con esta historia de las gemelas que está afectando su juicio. Quiero que preparen el terreno para un posible caso de custodia. Si las cosas siguen así, necesitaré argumentos para demostrar que no está en condiciones de cuidar adecuadamente de Mariana. ¿Está sugiriendo una evaluación psicológica manipulada? El abogado eligió cuidadosamente sus palabras. Raúl lo miró con frialdad. Estoy sugiriendo que utilicemos todos los recursos a nuestra disposición para proteger a mi hija y el apellido Montero. El cómo lo implementen es asunto suyo. Para eso les pago. Mientras los hombres continuaban su conspiración en el lujoso estudio en su habitación, Mariana permanecía despierta, abrazada a un pequeño muñeco de trapo que Lali le había regalado. Con la intuición aguda de los niños, sentía que algo importante estaba cambiando en su familia. Y aunque no entendía completamente las implicaciones, sabía una cosa con certeza: no quería volver a separarse de su hermana. En el otro extremo de la ciudad, en su modesta vivienda de Tepito, Lali también permanecía despierta, contemplando las estrellas a través de su pequeña ventana. Sin saber por qué, sentía una mezcla de esperanza y temor por los días venideros, como si el destino que las había separado al nacer ahora trabajara para reunirlas, pero no sin antes ponerlas a prueba una vez más. La tormenta que se avecinaba transformaría para siempre la vida de ambas familias, y en el centro de ese huracán emocional, dos niñas idénticas que, contra todo pronóstico, habían encontrado el camino de regreso la una a la otra. Las siguientes semanas transcurrieron en una extraña calma tensa, como el silencio que precede al huracán. Gabriela avanzaba discretamente con sus planes. Había firmado el contrato de arrendamiento del departamento en La Condesa, un lugar espacioso con 3 habitaciones, sala amplia y una terraza donde las niñas podrían jugar. Lo había amueblado gradualmente, llevando cosas personales en pequeñas cantidades para no despertar sospechas en Raúl. Xochitl, por su parte, había comenzado a explorar posibilidades laborales cerca de La Condesa. Con la ayuda de Verónica, consiguió un puesto en una cooperativa de artesanas que vendía en mercados orgánicos y tiendas de comercio justo, donde sus habilidades para el bordado tradicional mixteco eran valoradas adecuadamente. Es como vivir entre dos mundos, confesó Xochitl a Gabriela durante uno de sus encuentros para planificar la mudanza. Por las mañanas sigo vendiendo en Tepito, donde todos me conocen. Por las tardes voy a la cooperativa, donde nadie sabe de dónde vengo. Me miran diferente, hablan diferente. ¿Te incomoda?, preguntó Gabriela preocupada. Al principio, sí, pero luego pienso en Lali, en las oportunidades que tendrá. Xochitl sonrió con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Mis ancestros siempre han dicho que debemos caminar hacia donde nos lleve el corazón, aunque el camino sea difícil. Las gemelas, ajenas a las complejidades adultas, florecían en su reencuentro. Cada vez que estaban juntas, parecían comunicarse en un lenguaje propio, hecho de miradas, gestos y palabras a medias que solo ellas comprendían. Su parecido físico se acentuaba con la convivencia. Adoptaban los mismos gestos, las mismas expresiones, hasta el mismo modo de reír. Es fascinante desde una perspectiva científica, comentó una tarde el doctor Orozco, quien había seguido el caso con interés profesional y personal. La genética explica el parecido físico, pero hay aspectos de su conexión que trascienden lo biológico. Es como si hubieran mantenido un vínculo a pesar de la separación. Mariana siempre supo que tenía una hermana, respondió Gabriela. Incluso antes de conocerla, hablaba de la niña de la pancita.
Y Lali también sentía que le faltaba algo, aunque no pudiera expresarlo con palabras. Mientras la nueva familia se consolidaba en la sombra, Raúl también avanzaba con su estrategia. El investigador privado había compilado un expediente sobre Xochitl, buscando cualquier detalle que pudiera utilizarse en su contra. Para su frustración, lo único que encontró fue una mujer trabajadora, respetada en su comunidad, que había criado a Lali con dignidad a pesar de las limitaciones económicas. «No hay nada sustancial que podamos usar», informó el investigador. La mujer es prácticamente una santa en su barrio. Organiza posadas navideñas, ayuda a vecinos enfermos, nunca falta a las reuniones escolares. La niña está bien alimentada, va limpia a la escuela y tiene buenas calificaciones. Raúl golpeó el escritorio, furioso. «Debe haber algo. Nadie es perfecto. Lo único remotamente útil es que viven en Tepito, un barrio con altos índices de delincuencia. Podríamos argumentar que no es un entorno adecuado para una niña». «No es suficiente». Raúl se pasó la mano por el cabello, gesto que solo mostraba cuando estaba verdaderamente preocupado. «Necesitamos algo más contundente». «Hay otra opción», intervino el abogado con cautela. «Si el problema es la niña, podríamos neutralizarla». «¿Qué estás sugiriendo?» Raúl lo miró con dureza. «Nada ilegal, por supuesto», se apresuró a aclarar el abogado. «Pero podríamos ofrecer a esta mujer una suma considerable para que se mude con la niña a otra ciudad, incluso a otro país. Un nuevo comienzo, lejos de aquí». Raúl consideró la idea. Era más limpia que intentar desacreditar a Xochitl y potencialmente más efectiva. Si la mujer y la niña desaparecían del mapa, el problema se resolvería por sí solo. Gabriela sufriría, pero eventualmente lo superaría y la vida volvería a la normalidad. «Prepara una oferta», ordenó finalmente. «Hazla tan generosa que no pueda rechazarla». Al día siguiente, mientras Xochitl organizaba su puesto en el mercado de Tepito, fue abordada por un hombre de traje que desentonaba completamente con el entorno. Con modales excesivamente educados, le entregó un sobre y le pidió que lo considerara con atención. Dentro del sobre, Xochitl encontró una carta en papel membretado de Empresas Montero y un cheque por una cantidad que jamás había visto en su vida. La carta, firmada por Raúl Montero, proponía un acuerdo amistoso. A cambio del dinero, Xochitl debía mudarse con Lali a Mérida, donde una casa ya esperaba a su nombre, junto con un puesto en una prestigiosa tienda de artesanías. La única condición: cortar todo contacto con Gabriela y Mariana. Con el corazón acelerado, Xochitl guardó el sobre y continuó con su día, fingiendo normalidad. Esa tarde, después de recoger a Lali de la escuela, se dirigió directamente a la Condesa para encontrarse con Gabriela. «¿Quieren comprarme?», dijo sin preámbulos, extendiendo el sobre la mesa del café donde se habían citado. «Quieren que desaparezcamos de sus vidas». Gabriela leyó la carta, la indignación creciendo en su interior. «Es típico de Raúl. Cree que todo tiene un precio», dijo, devolviendo los documentos. «¿Qué piensas hacer?». Xochitl miró a Lali, quien jugaba ajena a todo, con una pequeña muñeca que Mariana le había regalado. «Por un momento lo consideré», confesó en voz baja. «Ese dinero aseguraría el futuro de Lali. Nunca más tendría que preocuparme por si podré pagar su educación o si enfermará y no tendré para medicinas». «Lo entiendo», respondió Gabriela, tomando su mano. «Nadie te juzgaría por aceptar». Pero luego pensé en lo que significaría para ella crecer sin su hermana después de haberla encontrado. Xochitl negó con firmeza. «No puedo hacerle eso. El dinero no vale la felicidad de mi hija». La negativa de Xochitl enfureció a Raúl, quien decidió pasar a tácticas más agresivas. Su siguiente movimiento fue consultar discretamente con especialistas en derecho familiar sobre la posibilidad de cuestionar la custodia de Gabriela sobre Mariana, argumentando inestabilidad emocional y comportamiento errático. «Necesitaría evaluaciones psicológicas que respalden esa afirmación», le explicó su abogado, «y testimonios de personas cercanas. ¿Su madre estaría dispuesta a testificar?».
Doña Consuela, que había permanecido en un segundo plano durante toda la crisis, fue convocada a una reunión privada con su hijo. A sus 65 años, mantenía la misma apariencia imponente que la había convertido en una figura temida y respetada en la alta sociedad mexicana. «Lo que me pides es despreciable, Raúl», fue su respuesta después de escuchar el plan. «Ya cometí un error terrible al separar a esas niñas. No pienso agravar mi culpa ayudándote a destruir a Gabriela». «¿Ahora tienes escrúpulos, madre?». El sarcasmo en la voz de Raúl era cortante. «Fuiste tú quien decidió entregar a una de las gemelas sin consultar a nadie». «Lo hice porque creía que era lo mejor para todos». La voz de doña Consuela tembló ligeramente. «La niña tenía problemas respiratorios. Los médicos no daban garantías. Gabriela estaba débil, con riesgo de depresión posparto. Temí que perder a una bebé mientras cuidaba de la otra la destruiría». «¿Y ahora? ¿Qué ha cambiado?». «He visto a las niñas juntas, Raúl», respondió la matriarca con una mirada distante. «Las observé un día en el parque, sin que me vieran. La conexión entre ellas es algo que no se puede negar. Fue como si la naturaleza corrigiera nuestro error». Para sorpresa de Raúl, su madre no solo se negó a ayudarlo, sino que sugirió que reconsiderara su posición. Por primera vez en su vida, doña Consuela admitía un error y buscaba enmendarlo. Este giro inesperado dejó a Raúl sin uno de sus principales apoyos, pero no alteró su determinación. Mientras tanto, el periodista Eduardo Méndez, contactado por Patricia Durán, había comenzado a investigar discretamente el caso. Con su experiencia en temas de corrupción y adopciones irregulares, no tardó en conectar los puntos. El Hospital Ángeles no era el único involucrado. Existía un patrón de casos similares en otros hospitales privados durante la misma época. «Creo que hemos descubierto algo más grande que un caso aislado», explicó a Gabriela durante una reunión en el despacho de Patricia. «Parece existir una red que operaba en hospitales de lujo, separando gemelos o trillizos de familias adineradas cuando había complicaciones o imperfecciones». «¿Por qué harían algo así?», preguntó Gabriela horrorizada. «Múltiples razones», intervino Patricia. «A veces por eugenesia encubierta, familias que solo querían bebés perfectos para mantener cierta imagen. Otras veces por razones prácticas, temor a las complicaciones médicas o económicas de criar a un niño con necesidades especiales. Y en ocasiones por simple superstición. En algunas familias tradicionales persiste la creencia de que los gemelos traen mala suerte». Eduardo continuó. «Lo más perturbador es que encontré conexiones con una fundación llamada Nuevo Amanecer, presidida por Lorenzo Vidal, íntimo amigo de su esposo y socio en varios proyectos inmobiliarios». El nombre cayó como una bomba. Lorenzo Vidal era un filántropo respetado, conocido por su labor con niños desfavorecidos. Era también padrino de Mariana y frecuente invitado en la casa de los Montero. ¿Está sugiriendo que Lorenzo está involucrado en una red de adopciones ilegales? La incredulidad en la voz de Gabriela era palpable. La fundación sirve como fachada para canalizar a los niños indeseados hacia familias seleccionadas, explicó Eduardo. En la superficie, todo parece legal y altruista, pero hemos encontrado al menos 7 casos similares al suyo, todos conectados de alguna manera con Vidal y su fundación. Esta revelación daba un nuevo giro al conflicto. Ya no se trataba solo de una disputa familiar, sino de un posible escándalo que implicaba a algunas de las familias más poderosas de México. Gabriela comprendió que el silencio y la discreción que Raúl tanto valoraba podría convertirse en su mejor arma. Con la orientación de Patricia y Eduardo, Gabriela elaboró un plan. Reuniría toda la documentación sobre su caso y los otros casos similares. Prepararía un expediente completo que detallaría la red de adopciones irregulares, incluyendo nombres, fechas y conexiones. Este expediente sería su póliza de seguro. «No queremos publicar esto inmediatamente», aclaró Eduardo. «Lo usaremos como herramienta de negociación. Raúl y sus socios tienen demasiado que perder si esto sale a la luz». El día señalado para la mudanza se acercaba. Gabriela había preparado a Mariana,
explicándole que vivirían en un nuevo hogar junto con Lali y Xochitl. Para su alivio, la niña recibió la noticia con entusiasmo, emocionada ante la perspectiva de estar siempre cerca de su hermana. ¿Y papá?, había preguntado Mariana, con esa intuición infantil que capta las verdades ocultas. Papá se quedará en esta casa por ahora, respondió Gabriela con honestidad. Los adultos necesitamos tiempo para resolver nuestras diferencias. La noche anterior a la mudanza, mientras Mariana dormía y Gabriela terminaba de empacar las últimas pertenencias esenciales, escuchó la puerta del estudio abrirse. Raúl entró, con una expresión que ella no había visto antes, una mezcla de derrota y furia contenida. «Así que realmente vas a hacerlo», dijo, recorriendo con la mirada las maletas preparadas. «Vas a destruir nuestra familia por un capricho». «No es un capricho, Raúl, es justicia. Es reunir a dos hermanas que nunca debieron ser separadas». Gabriela lo miró directamente a los ojos. «Y no estaríamos en esta situación si hubieras sido honesto desde el principio, si hubieras tenido el valor de enfrentar la verdad». «¿Y qué sabes tú de la verdad?». El tono de Raúl se volvió amenazante. «Crees que tienes todas las respuestas, que eres la heroína de esta historia, pero no tienes idea de lo que estás provocando». «Sé más de lo que crees», respondió Gabriela con calma. «Sé sobre la Fundación Nuevo Amanecer. Sé sobre Lorenzo Vidal y los otros casos. Sé que esto va mucho más allá de nuestra familia». El rostro de Raúl perdió color. Por primera vez, Gabriela vio auténtico miedo en sus ojos. «Estás jugando con fuego, Gabriela». «No, Raúl, estoy protegiendo a mis hijas. A ambas». Hizo una pausa. «Mañana nos mudaremos. No intentes detenernos. Si lo haces, todo lo que sé será publicado en primera plana». Raúl la observó en silencio, evaluando la determinación en su mirada. Finalmente, sin decir palabra, dio media vuelta y salió del estudio. Gabriela exhaló lentamente, consciente de que había ganado esta batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. La mudanza transcurrió con una tensión contenida. Raúl se había ausentado estratégicamente, partiendo temprano hacia sus oficinas después de una fría despedida a Mariana. La niña, aunque triste por separarse de su padre, irradiaba entusiasmo ante la perspectiva de vivir con su hermana gemela. «¿Podemos decorar nuestro cuarto juntas?», preguntó mientras el camión de mudanzas se alejaba de la mansión en 1900 Polanco. «Quiero estrellas en el techo como las que Lali tiene en su ventana». Gabriela sonrió, conmovida por la capacidad de adaptación de su hija. A sus 6 años, Mariana parecía entender intuitivamente la importancia de lo que estaban haciendo, como si reunirse con su gemela fuera la corrección de un error cósmico que ella siempre había percibido. El departamento en La Condesa, aunque modesto en comparación con la mansión Montero, resultó ser un espacio luminoso y acogedor. Tenía 3 habitaciones, una para Gabriela, otra para Xochitl y una tercera, la más amplia, para las gemelas. Un balcón con plantas daba a una plaza arbolada donde los niños del vecindario jugaban por las tardes. Era un lugar perfecto para comenzar de nuevo. Xochitl y Lali llegaron poco después, cargadas con sus escasas pertenencias. El contraste entre las elegantes maletas de diseñador de Gabriela y Mariana y las bolsas de plástico y cajas recicladas que contenían las posesiones de Xochitl y Lali era un recordatorio visual de los mundos tan diferentes que ahora intentaban fusionar. «Bienvenidas a nuestro nuevo hogar», dijo Gabriela, abrazando a Xochitl con genuino afecto. «Aquí comenzamos todas, de cero». La primera semana de convivencia fue un ajuste constante. Las diferencias culturales, sociales y económicas emergían en los detalles más inesperados, desde los hábitos alimenticios hasta las rutinas de sueño, pasando por el uso del agua y la electricidad. Donde Mariana estaba acostumbrada al derroche inconsciente de recursos, Lali había aprendido a valorar cada gota de agua, cada peso gastado. «No podemos dejar la luz prendida si no estamos en el cuarto», reprendió suavemente Lali a su hermana, apagando el interruptor. «La luz cuesta dinero y el dinero no crece en los árboles».
Pero papá dice que nosotros tenemos mucho dinero, respondió Mariana con inocencia. Dice que somos Montero, y los Montero siempre tienen lo que quieren. Estos pequeños choques culturales se repetían varias veces al día, pero lejos de separarlas, parecían fortalecer el vínculo entre las gemelas. Cada una aprendía de la otra. Mariana adoptaba gradualmente la conciencia económica y práctica de Lali, mientras ésta descubría nuevos horizontes a través de los libros, juguetes y experiencias que su hermana compartía generosamente. Xóchitl y Gabriela, por su parte, desarrollaban una complicidad nacida del respeto mutuo y del amor compartido por las niñas. Aunque provenían de realidades opuestas, ambas eran mujeres fuertes que habían criado a sus hijas en circunstancias difíciles, cada una a su manera. Nunca imaginé que terminaría compartiendo techo con una profesora universitaria, comentó Xóchitl una noche mientras preparaban juntas la cena. En mi pueblo las mujeres como tú eran inalcanzables, como de otro mundo, y yo nunca pensé que aprendería tanto de alguien que no pasó por la universidad, respondió Gabriela con sinceridad. Mi educación formal parece insignificante comparada con tu sabiduría práctica y tu fortaleza. Esta armonía incipiente, sin embargo, se vio amenazada 2 semanas después de la mudanza. Una mañana, mientras Gabriela preparaba el desayuno antes de llevar a las niñas a su nueva escuela, habían decidido matricular a ambas en el mismo colegio, un término medio entre el elitista Instituto de Mariana y la escuela pública de Lali, recibió una llamada de Verónica. Raúl ha presentado una demanda por la custodia exclusiva de Mariana, anunció su cuñada sin preámbulos. Alega negligencia parental, inestabilidad emocional y exposición de la menor a un entorno inapropiado. Gabriela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo se atreve? Su voz temblaba de indignación. ¿En qué se basa? Me he presentado informes sobre tu comportamiento errático, testimonios de empleados domésticos y hasta una evaluación psicológica firmada por un especialista que casualmente es amigo cercano de Lorenzo Vidal. Verónica hizo una pausa. Y lo peor, ha solicitado una orden judicial para impedir que Mariana tenga contacto con Lali, argumentando que la relación está causando confusión identitaria en la niña. Gabriela colgó y llamó inmediatamente a Patricia Durán. La abogada confirmó la información y le pidió que se mantuviera serena. Es exactamente lo que esperábamos, Gabriela, la tranquilizó. Por eso preparamos el expediente sobre la red de adopciones. Es hora de utilizarlo como herramienta de negociación. No, quiero negociar con él. La furia en la voz de Gabriela era palpable. Quiero exponerlo. Quiero que todo el mundo sepa lo que hizo. Y lo haremos si es necesario. Pero piensa en las niñas. Patricia adoptó un tono conciliador. Un escándalo mediático las expondrá a una atención que podría ser traumática. Si podemos resolver esto de manera más privada, sería mejor para ellas. Esa misma tarde, en el despacho de Patricia, se reunieron para elaborar su estrategia. Eduardo Méndez, que había continuado su investigación, aportó nuevos datos inquietantes. La Fundación Nuevo Amanecer no solo ha estado involucrada en adopciones irregulares, explicó desplegando documentos sobre la mesa. También hay indicios de lavado de dinero a través de donaciones fantasma. Y lo más preocupante, varios de los niños colocados por la Fundación en los últimos 10 años han desaparecido del radar. No hay registros escolares, médicos, nada. ¿Estás sugiriendo que algo les pasó?, preguntó Gabriela horrorizada. No necesariamente algo trágico, aclaró Eduardo. Es más probable que hayan sido enviados al extranjero, posiblemente con nuevas identidades. Lo que está claro es que este caso va mucho más allá de la separación de 2 gemelas. Estamos ante una operación sistemática que ha afectado a decenas, quizás cientos de niños. Patricia tomó notas meticulosamente y luego levantó la mirada. Esto nos da un poder de negociación considerable. Raúl no puede permitirse que estas conexiones salgan a la luz pública. Su reputación, sus negocios, incluso su libertad estarían en juego. Decidieron solicitar una reunión con Raúl y su abogado en terreno neutral. Para sorpresa de Gabriela,
Raúl aceptó encontrarse en el despacho de un mediador, recomendado por el juzgado familiar. Cuando llegó el día, Gabriela se presentó acompañada por Patricia, mientras que Raúl acudió con su abogado personal. El ambiente era glacial. Raúl, impecable en su traje hecho a medida, mantenía la misma expresión impenetrable que utilizaba en sus negociaciones más duras. Solo un leve tic en su mandíbula delataba la tensión que sentía. Antes de comenzar con los procedimientos formales, anunció Patricia, mi clienta desea presentar cierta información que considera relevante para este caso. Con calculada lentitud, deslizó hacia Raúl una carpeta sellada. Dentro había un resumen ejecutivo del expediente completo que habían compilado. Nombres, fechas, montos, conexiones entre la Fundación Nuevo Amanecer, Lorenzo Vidal y las adopciones irregulares. La última página contenía un memorándum dirigido a la redacción de uno de los periódicos más importantes del país, listo para ser enviado. El rostro de Raúl palideció mientras leía. Su abogado, visiblemente perturbado, pidió un receso para consultar en privado con su cliente. Cuando regresaron, la actitud de Raúl había cambiado sutilmente. «¿Qué es lo que quieres exactamente, Gabriela?», preguntó con voz controlada. «Quiero que retires la demanda de custodia. Quiero que reconozcas legalmente a Lali como tu hija y quiero que garantices apoyo económico para ambas niñas sin interferir en nuestra vida cotidiana», respondió Gabriela con firmeza. «A cambio, este expediente permanecerá confidencial. ¿Y Lorenzo? ¿La fundación?» «Eso depende de ti», intervino Patricia. «Si cooperas plenamente con nosotros, podríamos limitar la exposición. Si decides jugar sucio, todo saldrá a la luz». Tras una tensa negociación que se extendió por horas, llegaron a un acuerdo preliminar. Raúl retiraría la demanda de custodia y reconocería legalmente a Lali. Proporcionaría manutención para ambas niñas y garantizaría su educación. A cambio, Gabriela no haría público el expediente, siempre y cuando él colaborara en la investigación discreta de la red de adopciones. «Hay una condición más», añadió Gabriela cuando parecía que habían llegado a un acuerdo. «Quiero que doña Consuela conozca oficialmente a su nieta. Y quiero que le pidas perdón, en persona, a Xochitl por lo que le hicieron». El orgullo de Raúl se reveló visiblemente ante esta última demanda, pero finalmente accedió con un seco asentimiento. Al salir de la reunión, Gabriela se sentía exhausta pero victoriosa. Había conseguido proteger a sus hijas sin recurrir al escándalo público que tanto temía por ellas. Sin embargo, sabía que la paz alcanzada era frágil. Raúl Montero no era hombre de aceptar derrotas fácilmente. Sus temores se confirmaron días después cuando recibió una llamada de Eduardo Méndez. «Han comenzado a destruir evidencia», informó el periodista con urgencia. «Fuentes dentro de la fundación me han dicho que están trasladando documentos, borrando registros digitales, y Lorenzo Vidal ha reservado un vuelo a Suiza para la próxima semana. Están huyendo», concluyó Gabriela. «Raúl nos dio lo que pedimos, pero está protegiendo a sus cómplices». «No exactamente», la voz de Eduardo reflejaba tensión. «Creo que están preparándose para un contraataque. Tienen demasiado que perder para simplemente huir. Están eliminando rastros». «Sí, pero también parece que están fabricando evidencia alternativa, una narrativa que los exculpe». Esta nueva información cambiaba el panorama. Ya no se trataba solo de proteger a las gemelas y asegurar su futuro. Ahora existía la posibilidad real de que todo el caso fuera manipulado, que las verdaderas víctimas fueran silenciadas y que los responsables escaparan de la justicia. Después de consultar con Patricia, tomaron una decisión difícil pero necesaria. Era el momento de hacer público al menos parte del expediente, estratégicamente para evitar que la verdad fuera enterrada. Eduardo seleccionó cuidadosamente qué información revelar, protegiendo la identidad de las niñas pero exponiendo el esquema general de adopciones irregulares. El artículo, publicado en la sección de investigación de un prestigioso diario nacional, caería como una bomba en la sociedad mexicana.
La noche anterior a la publicación, mientras las gemelas dormían plácidamente en su habitación compartida, decorada con estrellas fluorescentes en el techo como habían soñado, Gabriela y Xochitl permanecían despiertas, conscientes de que sus vidas cambiarían irrevocablemente al día siguiente. ¿Tienes miedo?, preguntó Xochitl mientras compartían un té de hierbas en la pequeña terraza del departamento. Sí, admitió Gabriela, pero más miedo me da pensar en lo que pasaría si no hacemos nada. ¿Cuántas familias más serían separadas? ¿Cuántos niños más desaparecerían en ese sistema corrupto? Xochitl asintió, su mirada perdida en las luces de la ciudad que se extendía bajo ellas. En mi pueblo hay un dicho: la verdad es como el agua, siempre encuentra su camino. Por más que intenten detenerla. Gabriela tomó su mano en un gesto de solidaridad. Habían comenzado como extrañas, separadas por circunstancias trágicas y manipulaciones ajenas. Ahora, unidas por el amor a sus hijas, enfrentaban juntas la tormenta que se avecinaba. En 1905, su habitación, ajenas al drama adulto que se desarrollaba, Mariana y Lali dormían abrazadas, sus respiraciones sincronizadas como si fueran una sola persona. Sobre la mesita de noche compartida descansaban dos pequeños muñecos de trapo idénticos, uno algo desgastado y el otro nuevo, regalos que simbolizaban sus vidas paralelas ahora reunidas. Al amanecer, cuando el titular Red de Adopciones Ilegales, vinculada a élites empresariales de México, apareciera en todos los periódicos y noticieros, comenzaría el verdadero desafío para esta familia recién formada. Un desafío que pondría a prueba no solo su unión, sino también la capacidad de la sociedad mexicana para enfrentar sus propios demonios, ocultos bajo capas de privilegio y poder. El impacto de la publicación fue inmediato y devastador. La investigación de Eduardo Méndez, respaldada por testimonios anónimos y documentos filtrados, exponía un esquema sistemático de separación de gemelos y adopciones irregulares que había operado durante más de una década en los hospitales más prestigiosos de México. Aunque los nombres de Lali y Mariana habían sido protegidos, la conexión con la familia Montero era inevitable, dada la prominencia de Raúl en el mundo empresarial. Las primeras horas después de la publicación transcurrieron en un extraño silencio. Gabriela había tomado la precaución de pedir unos días libres en la universidad y mantener a las niñas en casa, anticipando el torbellino mediático. A media mañana, su teléfono comenzó a sonar incesantemente. Colegas, amigos, periodistas. Decidió apagarlo. ¿Qué les diremos a las niñas?, preguntó Xochitl mientras preparaban el desayuno y escuchaban las noticias en la radio que ya hablaban del escándalo en todos los noticieros. La verdad en términos que puedan entender, respondió Gabriela, que algunas personas cometieron errores que las separaron, pero que ahora estamos arreglando eso. Y que pase lo que pase, estaremos juntas. Mientras tanto, en la mansión Montero, la situación era caótica. Raúl había convocado una reunión de emergencia con su equipo legal y de relaciones públicas. Doña Consuela, que había llegado temprano tras leer las noticias, observaba a su hijo con una mezcla de compasión y reproche. «Te advertí que esto terminaría mal», dijo la matriarca cuando quedaron a solas. «Hay errores que el dinero no puede borrar, Raúl. No necesito». «Sermones ahora, madre», respondió él con dureza. «Necesito soluciones. Todo lo que he construido está en juego». «¿Y qué hay de tu familia? ¿De tus hijas?» Doña Consuela lo miró con tristeza. «¿Son ellas menos importantes que tu reputación?» La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. En ese momento, el teléfono de Raúl sonó. Era Lorenzo Vidal, su amigo y socio, el presidente de la Fundación Nuevo Amanecer y una de las figuras centrales en la investigación publicada. «Esto es un desastre, Raúl». La voz de Lorenzo sonaba agitada. «La policía acaba de llegar a las oficinas de la Fundación con una orden de registro. ¿Qué demonios hiciste?» «Yo no hice nada. Fue Gabriela y ese maldito periodista». Raúl se pasó la mano por el cabello, gesto que revelaba su nerviosismo. «Teníamos un acuerdo, pero lo rompieron». «¿Un acuerdo? ¿Negociaste a mis espaldas?».
La indignación en la voz de Lorenzo era palpable. ¿Te das cuenta de lo que has provocado? No es solo la fundación. Son los hospitales, los médicos, las familias involucradas, todo el sistema que construimos durante años. La conversación terminó abruptamente cuando Lorenzo, furioso, colgó prometiendo que Raúl también caería con él. Al levantar la mirada, Raúl se encontró con los ojos de su madre, que lo observaba con una expresión que nunca había visto antes: decepción pura. ¿De qué sistema está hablando Lorenzo?, preguntó doña Consuela. ¿En qué te has involucrado realmente, hijo? Acorralado, Raúl finalmente reveló la verdad completa. La Fundación Nuevo Amanecer había comenzado como una iniciativa genuina de ayuda a niños desfavorecidos. Pero con el tiempo, Lorenzo había identificado un nicho lucrativo: familias adineradas dispuestas a pagar sumas considerables por adoptar niños seleccionados, mientras que otras estaban igualmente dispuestas a pagar para deshacerse discretamente de bebés problemáticos o imperfectos. Yo solo facilitaba contactos, mamá, se justificó Raúl. Conectaba a Lorenzo con familias de nuestro círculo que tenían situaciones delicadas. Nunca participé directamente en las transacciones. Doña Consuela lo escuchaba con creciente horror. ¿Y las gemelas? ¿Lali fue parte de ese sistema? Raúl desvió la mirada. Cuando nacieron con problemas respiratorios, pensé que era lo mejor. Una quedaría con nosotros perfecta y saludable. La otra iría a una buena familia que pudiera manejar sus necesidades médicas. Hizo una pausa. No sabía que Lorenzo la entregaría a una mujer de Tepito. Eso fue decisión suya. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier recriminación. Doña Consuela se levantó lentamente, con la dignidad de sus 65 años, y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Raúl alarmado. A conocer a mi nieta, respondió la matriarca sin volverse. A pedirle perdón a esa mujer que ha criado a mi sangre mientras nosotros vivíamos en la mentira, y luego a hacer lo correcto por primera vez en esta historia. Mientras la familia Montero enfrentaba su momento de verdad en el departamento de la Condesa, las gemelas habían comenzado a hacer preguntas. Demasiado inteligentes para no percibir la tensión en el ambiente, Mariana y Lali abordaron a sus madres durante el almuerzo. ¿Por qué no podemos salir hoy?, preguntó Mariana. ¿Es porque la gente está hablando de nosotras en la televisión? ¿Hicimos algo malo?, añadió Lali, con preocupación en sus ojos idénticos a los de su hermana. Gabriela y Xochitl intercambiaron miradas. Había llegado el momento de la verdad, adaptada a la comprensión de dos niñas de 6 años. No, mi amor, ustedes no han hecho nada malo, comenzó Gabriela. Son los adultos quienes cometieron errores. Cuando ustedes nacieron, algunas personas decidieron separarlas aunque deberían haber crecido juntas como hermanas. ¿Por qué nos separaron?, preguntó Lali, siempre la más directa de las dos. Xochitl tomó la palabra. Porque a veces los adultos toman decisiones equivocadas pensando que hacen lo correcto, acarició el cabello de Lali. Tú naciste con un pequeño problema para respirar, y alguien pensó que era mejor que crecieras lejos de tu hermana, pero se equivocaron. ¿Fue papá quien decidió eso? Mariana miraba alternadamente a ambas mujeres, buscando la verdad en sus expresiones. Sí, tu papá fue parte de esa decisión, respondió Gabriela con honestidad, pero también otras personas, y ahora todos están enfrentando las consecuencias de esa decisión equivocada. ¿Papá está en problemas?, insistió Mariana. Sí, está en problemas, confirmó Gabriela. Pero lo más importante es que, sin importar lo que pase, ustedes dos estarán juntas. Nadie volverá a separarlas. Las gemelas procesaron esta información en silencio, comunicándose en ese lenguaje sin palabras que habían desarrollado. Finalmente, Mariana habló. Yo siempre supe que tenía una hermana, dijo con la sencillez profunda de la infancia. Incluso antes de conocerla, la sentía aquí. Se tocó el pecho. Como si una parte de mí estuviera lejos, pero siguiera conmigo. Yo también te sentía, respondió Lali, tomando la mano de su hermana.
Cuando estaba triste o asustada, imaginaba que alguien como yo me abrazaba, y ahora sé que eras tú. La conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta. Xochitl se asomó cautelosamente por la mirilla y luego miró a Gabriela con sorpresa. «Es doña Consuela», susurró. «Estás sola». La matriarca de los Monteros se presentaba por primera vez en el nuevo hogar de Gabriela, vestida con su habitual elegancia pero con una expresión abatida que nunca le habían visto. Doña Consuela parecía haber envejecido años en cuestión de horas. «He venido a conocer a mi nieta», dijo simplemente cuando Gabriela abrió la puerta. «Y a pedirles perdón a ambas». El encuentro fue emotivo y complejo. Doña Consuela, siempre rígida y protocolaria, se arrodilló frente a Lali con lágrimas en los ojos, maravillándose ante el parecido con Mariana, buscando en ese rostro infantil los rasgos de los Montero que ahora veía claramente. «Eres hermosa, Lali», dijo con voz quebrada, «tan Montero como tu hermana. No sé cómo pude no verlo antes». Luego, en un gesto que sorprendió a todos, se volvió hacia Xochitl y tomó sus manos. «Gracias por cuidar de ella cuando nosotros fallamos», dijo con humildad. «Has hecho un trabajo magnífico. Es una niña maravillosa». Xochitl, conmovida pero cautelosa, asintió en silencio. Cuando las niñas se retiraron a jugar, doña Consuela reveló el verdadero propósito de su visita. Había decidido testificar. Contaría todo lo que sabía sobre la separación de las gemelas, sobre la Fundación Nuevo Amanecer y sobre las otras familias involucradas en adopciones similares. «He sido cómplice por acción y por omisión», admitió. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo ayudar a que se haga justicia ahora». Su testimonio sería crucial. Como matriarca respetada de una de las familias más antiguas de México, su palabra tendría un peso que pocos podrían igualar. Además, había estado presente en innumerables eventos sociales donde se habían gestado estos acuerdos, conocía a las familias, a los médicos, a los intermediarios. Los días siguientes fueron vertiginosos. El escándalo crecía con cada nueva revelación. Lorenzo Vidal fue detenido cuando intentaba abordar un vuelo a Suiza. Varios médicos de prestigiosos hospitales privados fueron citados a declarar. Familias enteras entraron en crisis al descubrir que sus hijos adoptivos habían sido obtenidos mediante procedimientos irregulares. Raúl, por su parte, enfrentaba no solo la presión legal, sino también el derrumbe de su imperio empresarial. Acciones que se desplomaban, socios que se distanciaban, contratos cancelados. En cuestión de días, el todopoderoso Raúl Montero se había convertido en un paria en los mismos círculos que antes dominaba. En medio de esta tormenta, un evento inesperado cambió el curso de los acontecimientos. Durante una entrevista televisiva, una mujer llamada Isabel Fuentes reconoció en las gemelas un parecido sorprendente con su propia hija, fallecida 6 años atrás. Isabel había sido enfermera en el Hospital Ángeles y había presenciado el nacimiento de las gemelas. «Cuando vi sus fotos en las noticias, casi me desmayo», declaró Isabel. «Son idénticas a mi Lucía». Y entonces recordé algo extraño que sucedió hace 6 años. Su testimonio completó el rompecabezas. Isabel había asistido en el parto de Gabriela. Cuando nacieron las gemelas, una de ellas, efectivamente, tenía dificultades respiratorias leves. Pero lo que nadie sabía era que esa misma noche, la hija recién nacida de Isabel, que se encontraba en el mismo hospital por complicaciones graves, había fallecido. El doctor Lorenzo Vidal se acercó a mí en mi momento más vulnerable, continuó Isabel. Me ofreció un trato imposible. Me entregaría a una de las gemelas recién nacidas, diciéndome que su madre había fallecido y que la niña sería enviada a un orfanato. A cambio, yo debía certificar que mi hija seguía viva. Isabel había rechazado horrorizada la propuesta, pero su testimonio confirmaba el modus operandi de la red. No solo separaban a gemelos, en algunos casos llegaban a ofrecer bebés como reemplazos para familias en duelo, manipulando registros médicos y certificados de nacimiento. Este nuevo testimonio causó una conmoción pública aún mayor.
Ya no se trataba solo de adopciones irregulares. La trama adquiría dimensiones que rozaban lo macabro. La presión sobre los implicados se intensificó y uno a uno comenzaron a colaborar con las autoridades, buscando acuerdos para reducir sus posibles condenas. Para Raúl, el testimonio de Isabel fue la gota que colmó el vaso. Acorralado legal y socialmente, tomó una decisión desesperada. Ofreció una confesión completa a cambio de un trato con la fiscalía. Revelaría todos los detalles de la operación, todos los nombres, todos los casos, a cambio de ciertas consideraciones legales. 10 años después, en un amplio jardín de una casa en Coyoacán, un barrio tradicional de la Ciudad de México, se celebraba una reunión especial. Mariana y Lali, ahora dos adolescentes de 16 años, idénticas en apariencia pero con personalidades distintivas, recibían a decenas de personas para conmemorar el 10º aniversario de su reencuentro. Entre los invitados había otras, familias reunidas gracias al trabajo de la Fundación Lazos Perdidos, creada por Gabriela y Xochitl después del escándalo. La fundación se dedicaba a localizar y reunir a hermanos separados por adopciones irregulares, ofreciendo además apoyo psicológico y legal a las familias afectadas. Cuando encontramos a mi hermana, pensé que era un milagro único, dijo Mariana ante la audiencia reunida. Pero ahora sabemos que nuestro caso destapó una verdad que afectaba a muchas familias. Y cada reunión, cada abrazo entre hermanos que se creían perdidos para siempre, es un nuevo milagro. Lo más importante que aprendimos, continuó Lali, es que la familia no se define por dónde o con quién creciste, sino por el amor que compartes. Nuestra familia ahora incluye a mucha gente que nunca habría estado junta de otra manera. En una mesa apartada, Xochitl, que ahora dirigía una cooperativa de artesanas indígenas exitosa y respetada, charlaba animadamente con Doña Consuela, la matriarca, que había cumplido su promesa de testificar y desde entonces había dedicado su fortuna y conexiones a apoyar la fundación. Escuchaba con genuino interés las historias de Xochitl sobre su pueblo natal. Gabriela, que había ascendido a directora del Departamento de Sociología en la UNAM y se había convertido en una voz respetada en temas de derechos familiares, observaba la escena con satisfacción. Su mirada se detuvo en una figura que permanecía algo apartada, observando a las gemelas con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Raúl. Después de cumplir una condena reducida, gracias a su colaboración, Raúl había salido de prisión transformado. Había perdido su imperio empresarial, su estatus social y el respeto de muchos, pero había ganado algo más valioso, la oportunidad de reconectar con sus hijas. La relación era complicada, especialmente con Lali, pero el tiempo y la voluntad sincera de redención habían abierto la puerta al perdón. ¿En qué piensas?, preguntó Verónica, acercándose a Gabriela con 2 copas de vino. En cómo algo tan doloroso terminó creando tanto bien, respondió Gabriela aceptando la copa. No solo para nuestras familias, sino para todas estas personas, señaló a los invitados, muchos de ellos reunidos gracias al trabajo de la fundación. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, continuó Verónica. Que todo comenzó con la intuición de una niña de 6 años. Mariana siempre supo que tenía una hermana. Los niños a veces ven verdades que los adultos nos empeñamos en negar, respondió Gabriela. Al final de la celebración, mientras los invitados se despedían, las gemelas subieron a la pequeña tarima una última vez, con las manos entrelazadas, como habían estado en el vientre materno antes de que el mundo intentara separarlas. Compartieron las palabras que se habían convertido en el lema de la Fundación Lazos Perdidos. Como ramas del mismo árbol, podemos crecer en direcciones diferentes, pero nuestras raíces permanecerán siempre unidas. La audiencia aplaudió emocionada. Entre ellos, Raúl, Doña Consuela, Xochitl y Gabriela, una familia poco convencional unida por el amor a 2 niñas que se negaron a olvidarse la una a la otra, incluso cuando el mundo conspiró para separarlas. Mientras la fiesta continuaba, en un rincón tranquilo del jardín,
Mariana y Lali se abrazaban en silencio, comunicándose sin palabras como habían hecho desde antes de nacer. Su historia, que había comenzado con una separación injusta, había inspirado reuniones, sanaciones y transformaciones que trascendían su propio círculo familiar. Y así, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, dos almas gemelas celebraban no solo su reencuentro, sino también la verdad luminosa